Hoy quiero hablar de algo que comenzamos a compartir el día miércoles, que el día miércoles de pronto venía la palabra y decía, bueno, pero y el domingo la completa. Y el día miércoles el Señor me llevó a compartir, pero más que a compartir, a vivir, acerca de la fe. Todos tenemos fe, si no, no estaríamos acá en un sentido general. Pero hay algo mucho más profundo que esto. Y a los que tuvieron el miércoles por ahí les resulta reiterativo, pero el apóstol Pablo solía decir, a ustedes les es provechoso y a mí no me es molesto decirles a veces de vuelta lo mismo. Entonces vamos a definir, no vamos a establecer aquí una nueva orden religiosa, sino vamos a definir qué sería o qué significa la fe. Cuando hablamos de fe, y lo voy a decir así rápidamente, el miércoles le di participación y pudimos opinar, pero hoy no hay opinión para nadie. Pero básicamente hablemos de la fe en dos sentidos, el natural y el espiritual. Si quiere ponerle el religioso, el cristiano, el que dice la Biblia o lo que significa y representa Jesús y la fe. En lo natural, esto creo que lo digo yo, no sé si lo dirá la Real Academia Española, para mí es un sustantivo abstracto, es la fe, como el amor, como la esperanza. ¿Usted que sabe gramática eso es? ¿Sí? Bueno, ella es profesora, así que certifica lo que yo suponía, porque lo busqué y no lo identifiqué de esa manera. Pero básicamente sería un sustantivo. O sea, algo que tiene sustancia, que es verdadero, pero abstracto, o sea, no se ve. Eso sería en lo natural. Y la fe, de acuerdo a una definición que busqué rápidamente, en lo natural, dice, fe es la seguridad en una cosa aunque no se tengan pruebas. Básicamente, así rápidamente, hay muchas más definiciones. Pero básicamente lo decíamos, ¿quién de nosotros hace un mes atrás no creía y tenía fe que íbamos a ser campeón del mundo? Todos tenemos una fe en el campeonato del mundo. Y los hinchas del equipo Rayas Azul y Blanco tenemos fe que vamos a salir campeones. Y los otros del equipo de Color del Cielo también tienen fe, pero tienen más chance, me parece. Pero bueno, digo, eso es la fe natural. Y de alguna manera lo tenemos, todos los hombres lo tenemos. Yo tengo fe que el país va a salir adelante y los que tenemos más de 50 hemos escuchado esto 50 veces. Porque vamos a salir, y sí, no sé. Pero eso es lo que representa ese sustantivo abstracto. Más, yo creo que nosotros, los hijos de Dios, tenemos la ventaja de tener la fe que nos enseña la Escritura. Y es esa fe que nos permite acceder, por decirlo de alguna manera, a las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Sabe lo que representa ir a acceder a las virtudes de Jesús? ¿Sabe lo que representa cuando a través de la fe podemos adquirir lo que Jesús hizo por nosotros? Ahí es donde realmente se conjuga la fe. Entonces quiero ir a algunas cuestiones bíblicas. Y vamos a ir, de hecho el miércoles, cuando pregunté qué es la fe, aquellos que han leído la Biblia o han escuchado mucho tiempo la palabra, si yo le digo, ¿qué es la fe? Hebreos 11:1. Ahí está definida la fe. Pero la fe se activa con Jesús, pero vamos a la definición de la palabra. Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y luego comienza a detallar este libro de Hebreos un montón de situaciones de fe que la Biblia habla, de Abraham, de Enoc. Mire, dice el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, me gustó el 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Ahora leí un poquito acerca de Enoc.
Solo un poquito para detenerme. ¿Sabe cuál era una de las características de Enoc? Dice que Enoc hablaba con Dios. Dice ahí el libro de Génesis, vamos a un relato de un personaje que no mencionamos nunca. Que tampoco es que vamos ahora a decir, yo quiero ser como Enoc. Ya cuando pasaste los 50 queremos ser un poco como Enoc, a ver si tenemos más chance de llegar un poquito más allá, porque vivió una pila de años. Pero digo, la característica que me llamó la atención, Enoc no vio la muerte, porque conversaba con Dios, charlaba con Dios Enoc. Y así montones de, si usted lee todo Hebreos 11, habla de un montón de hazañas, por decirlo así, que se hicieron por fe. Ahora bien, porque me gustaría que hoy tuviéramos, que Dios nos diera esa fe, la misma que sus discípulos le pidieron a Jesús cuando estaba aquí. La fe esa que viene con Jesús. Alguna vez dije que la fe se activa cuando vos conocés a Jesús, porque la fe natural es el sentimiento. El sentimiento o el sustantivo abstracto. Yo tengo fe y punto. Y bueno, es tener la esperanza, pero esa fe que viene, a ver, ¿cómo explicarlo? Que viene del cielo, se activa con Jesús. Se activa con Jesús. La fe no viene, no se activa de otra forma. Ahora, ¿cómo se activa con Jesús? Cuando encontramos a Jesús. Entonces, cuando leí atentamente todo esto, la gran mayoría de las cuestiones que se viven por fe, de las conquistas que se hacen por fe, de lo que se hace por la fe, tiene que ver con aquellos que escuchan a Dios. Porque para que se active la fe, tiene que venir una palabra de Dios, o sea, tiene que venir algo que Dios prueba eso, o sea, Dios te dijo y vos lo hacés y ahí tenés fe. Y esa fe, Dios la multiplica. Y cuando entendemos que eso nos lleva a las virtudes de Jesús, entendemos que acontecen cosas extraordinarias. Y vamos a poner un poquito de claro sobre oscuro o gris que quedan esas cosas extraordinarias. Por ejemplo, cuando vos escuchás a Dios, le haces caso, ejecutás la obra que Dios te dice. Dios te dice, haz esto, vos lo haces. Vos tenés esto, vos lo haces. Encontrás a Jesús, mirás a Jesús, digo como el pozo de Samaria. La mujer miró a Jesús y todavía no lo entendió. Cuando vio que era quien era, su vida cambió. Le vino la revelación, le vino la dirección, le vino el reino de los cielos. Y activó y salió corriendo a predicar y salió corriendo a decir todo lo que había visto. Y acontecieron cosas sobrenaturales. ¿Saben? Hay cosas que a veces la religión o la práctica del evangelio, según lo entendemos, está correctamente hecha. A veces nos ponen en una posición en la que, no sé cómo decirlo, a veces hasta me ofusco, ¿no? Porque hay una necesidad urgente de algo urgente y de pronto hoy tenemos las redes, entonces de pronto hay un aviso en un WhatsApp, fulano de tal está enfermo, oremos. Y lo primero que vemos es una manito. Hoy tenemos hasta el símbolo para orar. Yo si fuera católico inventaría un hombrecito haciendo así. Entonces le pondría eso, un hombrecito haciendo así, ¿no? Que se puede, en vez de la manito. Pero la verdad es que si practicáramos la fe y tuviéramos la fe de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a luz, inmediatamente iríamos, oraríamos por esa persona. Y buscaríamos lo que Dios haría. Es más rápido acudir al ibuprofeno que a la fe. Pero lo digo por mi propia vida. O sea, si estás resfriado, no te vas a adorar y a orar a Dios y a declarar en fe una sanidad completa. Y mientras tanto, un biogrip. La fe es algo que activa algo que saca las virtudes de Jesús. A ver si me estoy entendiendo, me estoy explicando. El mismo libro de Hebreos, capítulo 11, el mismo que estamos leyendo, en el verso 6, fíjese lo que dice. Y lo leímos el día miércoles. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay
y que es galardonador de los que le buscan. Y en la otra versión dice que premia o que, sí, que premia la fe, o sea, que premia a lo que vos buscas, que premia, que te da un premio. ¿Y cuál es el premio? Es un premio espiritual. No es que yo tengo fe y vengo a la iglesia y tengo un premio. Entonces ahora tengo un auto 0 kilómetros. No, no, no. Es un premio verdaderamente espiritual. Es una riqueza espiritual. Y es necesario que tengamos esta certeza, esta certidumbre, esta verdad incorporada en nuestro corazón, en nuestra mente. Creamos que Dios lo va a hacer. Lo que Dios dice, Dios lo hace. Ejecutemos la fe, no de una forma sonsa, diciendo, ay, bla, 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 de memoria, porque aunque ande en valle de sombra y de muerte, no, y eso es la palabra, está bien recitar la palabra y proclamar la palabra, y está bien desatar y atar, y está bien todo eso, porque la Biblia también lo enseña, pero tiene que venir con la fe. Y esto lo activa Jesús. Es necesario que los hijos de Dios volvamos a escuchar a Jesús. Y escuchar a Jesús no es que nos volvamos unos místicos, que Jesús te hable místicamente solamente y Dios me habló. Pero ¿qué acontece? No estoy diciendo que eso sea místico. Sino que volvamos a escuchar a Jesús en su palabra, que volvamos a ejercer su palabra. A poner las manos sobre los enfermos y que los enfermos sanen. Y si no sanan, ¿cuál es tu problema? Alguna vez mi viejo pastor, yo era muy tímido y decía, y bueno, de hecho soy medio corto de genio, aunque parezca que soy tan, yo para arrancar, no, arranque otro y yo después sigo. No soy así tan mandado, como se dice. Y un día me dice, ora por los enfermos, qué sé yo. Y yo recién era nuevito. Ahí le digo, pero ¿y si no se sana? Me dice, si no se sana, ¿cuál es tu problema? Claro, ya sé cuál es mi problema, la vergüenza, no, y bueno, y si no pasa nada, dije, ¿y cuál es tu problema? Si vos solamente tenés que creer. Si vos solamente tenés que ir y hacer la voluntad de Dios. Y Dios te dice que eso tenés que hacerlo. Y estás enfermo y ora. Y hay una necesidad y ora y declara en el nombre de Jesús y pedirle a Jesús una palabra. No hace falta que les explique, porque la gran mayoría me conoce. Pero aún Dios te da una palabra para el tiempo de la muerte. Y he visto esta constante en todas las personas que conozco y conocí, que al momento de partir creyendo en Dios se fueron con una palabra de Dios, con una certeza de Dios. Porque Dios no deja nada al azar. Y eso se ejecuta por fe. Dice, pero eso también por fe. Dice el libro de Hebreo en el capítulo 12, verso 2, la mitad del verso para no hacerlo completo, porque está hablando, le está enseñando algo mucho más complejo o más largo de expresar a los hebreos el apóstol. Y dice así, puesto los ojos en Jesús. ¿Sabes qué le diría yo antes de que siga leyendo? Présteme atención. Porque de alguna manera estoy volviendo, digo estoy volviendo porque luego le voy a comentar otra palabra al final. De alguna manera estoy volviendo a mis raíces. Y voy a decir, pero pastor, sí, pareciera que en este camino del Señor uno crece, aprende, desarrolla y hace, pero de pronto viene Dios y te dice, pero esto está todo bien lo que aprendiste. Está todo bien lo que hiciste, pero esta es tu base. Y esa base no cambia. Esta palabra que vamos a leer, y haciendo memoria de mis raíces, ha sido uno de los... Yo cuando me convertí a Dios, al año, 2 años, empecé a leer la Biblia y a entenderla y aprender, y busqué aprender de todas las formas posibles y a experimentar de todas las formas posibles. Le podría contar infinidad de testimonios. En un ratito tomo 2 testimonios de cuando recién comencé. Pero en ese comenzar, en ese descubrir, yo tenía, en aquella época había un cigarrillo, había la propaganda de un cigarrillo, se llamaba Camel, los más viejos se acordarán, y salía un Jeep, y era la época de los Dakar, primeros Dakar, entonces decían que el cigarrillo era una aventura, la aventura del fumar. Y yo, empapado en esa propaganda, en mi imaginación,
le empecé a pedir a Dios que me permitiera vivir la aventura de la fe, como quien se subía a ese jeep que andaba por la arena y fumaban ese cigarrillo que supuestamente te haría, no sé. Era la propaganda de algo natural, pero yo en mi interior le decía a Dios, yo quiero vivir la aventura de la fe y quiero encontrar los secretos de tu palabra. Y esto que vamos a leer es uno de los secretos de la palabra. Y dicho así nomás pareciera simplemente una enseñanza más del apóstol hablándole a los hebreos. Y sabe que hablar a los hebreos era lo más difícil para el apóstol porque él era un hebreo de nacimiento, había crecido con las bases del judaísmo hebreo, judío. Pero Jesús se le había sido revelado a él y a los que le estaba escribiendo. Pero tenían esas bases, vio que todavía querían hacer otras cosas que naturalmente los hombres tenemos, y nosotros hoy los evangélicos de años, lo que tenemos algunos años en el evangelio, nos es más fácil hacer cosas que ejercer la fe. Entonces el apóstol Pablo les escribe, y este es uno de los secretos, puesto los ojos en Jesús. Habría que subrayar Jesús, el autor y consumador de la fe. Y luego da la explicación de cómo Jesús pasó a hacer esto. Autor y consumador. Cuando hablaba el miércoles decía, imagínense, primera de Juan, primera dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era con Dios. En él todas las cosas fueron hechas y nada de lo que existe fue hecho sin él. Habla de Jesús. Y ahora dice el apóstol es el autor. O sea, yo me imagino que estaban allí Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Dios en toda la plenitud, formando al hombre. Entonces el Padre dice que el Padre, creador, tomó barro y lo hizo. Por eso los rubios no sé si son tan de Dios, porque Dios lo hizo de barro. Y formó al hombre y le dio forma y dijo a nuestra imagen y semejanza. Así que así como soy de bonito yo, debe ser de bonito nuestro Dios, porque es imagen y semejanza nuestra. Y me imagino que en ese que estaban ahí, vio como cuando alguien está haciendo algo, creando algo, vio como cuando alguien está haciendo, no sé, llamémosle, qué sé yo, qué se me ocurre, un asado. Y viene alguien y dice, che, ¿hay vino tinto? No, ahí ya lo traigo. Che, ¿le pusieron limón? No, acá tengo el limón, vio, si usted hace un cerdito, le tiene que poner un limoncito ahí. Entonces vino Jesús, que seguramente era el Padre el que estaba creando al hombre. Faltaba el Espíritu para que venga y le haga así, y le dé el aliento de vida. Y viene Jesús, pare, acá le falta algo. ¿Qué le falta? Le falta fe. Y fue nuestro creador, autor de la fe, el que nos puso eso. ¿Y cómo es Él el que te lo pone? Yo lo comparo esto como el amor del Padre y del Hijo y del Hijo al Padre o a la Madre. Usted sabe que un abuelo puede querer mucho a su nieto y el nieto a su abuelo o a su abuela o a un tío o a un vecino o al profesor del colegio. Pero cuando ese niño se golpea, el único amor que quiere recibir es el del padre o de la madre. Porque son los que le crearon. Son los que le... Y sí, pero yo quiero eso. Yo quiero mi papá. Yo quiero a mi mamá. En términos generales hablo. Y eso nos pasa con la fe. Por eso el apóstol hace un hincapié en este secreto que les tira a los hebreos. Es Jesús el autor. Y porque cuando vos pongas los ojos en Jesús, dice, póngalos puestos los ojos en Jesús. El autor, el que te creó, el que te puso, el que... Dios Padre, pero Jesús estaba ahí. Y yo en mi imaginación digo, Él vino y le puso fe. Después vino el Espíritu Santo y le puso Espíritu. Por eso sin el Espíritu Santo nos falta algo. Y sin Jesús nos falta aquello que nos puso el fe y amor. Y viene el autor y el consumador y te da la fe. Y encontrás la fe y encontrás en esa fe en Jesús la habilidad. Lo hablamos hace un tiempo atrás. Libro de Romanos, de llamar las cosas que no son como si fueran. La habilidad por fe de cambiar realidades. Claro, si yo quiero cambiar una realidad, quiero que, dijera Dante Gebel, que mi suegra no sé por qué Dios le dio vida.
Quiero que esto que me hace desaparezca. Pero mi reino, dijo Jesús, no es de este mundo. Mi reino trasciende este mundo. Es espiritual. Y luego que viene ese gobierno espiritual, cosas cambian en el mundo natural. Y por eso a veces ocurren los milagros. Y digo a veces porque sí, porque a veces. Porque Dios, que lo sabe todo, dice, hoy hace falta un milagro. Y hoy es un milagro. Y cuando es por fe hay un milagro. Cuando yo comencé a experimentar esto y le quería saber los secretos de Dios, me tocó crecer en una iglesia muy pentecostal, muy efusiva. Y en ese momento venían bastantes personas, todo lo que era, antes le llamábamos Argüello Norte, la villa de Argüello. Hoy tiene nombre cada uno de los barrios. Pero del tanque, no sé cuánto, del tanque para atrás, de Peñarol para atrás era todo villa. Ahora es autódromo, le pusieron nombre a las calles. La otra vuelta anduve por ahí y digo, wow. Ahora inclusive cruza y salís a la lucha, sí. Falta un par de asfalto nomás y ya, gracias a Dios, ¿no? Pero en aquella época, estoy hablando de 35 años atrás. Esas cosas, no, ahí se vivía solamente si no tenías plata. Si no, no vivías por esos lados. Y en condiciones difíciles. Veníamos, me acuerdo que a la iglesia, un colectivo con gente de allí. La iglesia estaba en Saldán. Y había una particularidad, no sé el por qué, pero todos los domingos 4 o 5 se endemoniaban, o se manifestaban. No es que se endemoniaban. En todo caso venían endemoniados, si no se endemonian en la iglesia, ¿para qué va a la iglesia? Pero se manifestaban y había que liberarlos y hubo casos muy jodidos de liberación, muy complejos y no entendíamos mucho. Entonces yo estaba en este despertar de la fe, y no es con fuerza ni con espada y todas esas cosas. Y como era, siempre fui grandote, no es que era grandote, encima era grandote y tenía fuerza y era el mejor ujier porque no había demonio muy fuerte que si había uno muy ahí, lo tenía que dominar o agarrar o dejar quieto y orar también, ¿no? Entonces un día vine, toda esa semana estuve ahí machacando, y Señor, si vos realmente decís que el poder está y que en el nombre de Jesús se sujetan todos los demonios y le ordenás que se quede quieto, como hay un caso que Jesús le dice que se calle, que se quede quieto y lo enmudece y qué sé yo quiero probarlo pero con mi dedo. Encima para los religiosos estaba mal, porque soy zurdo y pongo la zurda, y para los religiosos tiene que ser la derecha. Porque la derecha, me acuerdo que un pastor me dio toda una charla para que yo entendiera que para orar a Dios, para poner mi ofrenda y para no sé cuántas cosas más tenía que usar la derecha. Con los años me di cuenta que era el vicio. Pero bueno, lo aprendí también. Entonces yo con mi zurda, ¿vio? Y vino y había uno que yo sabía que todos los domingos se endemoniaba, entonces me quedé cerquita de ese. Y cuando llegó el momento que empezó el pastor a orar por las personas y empezó a sacudirse, fui y le puse el dedo en la frente y dije, en el nombre de Jesús te ordeno que te calles, te ato en el nombre de Jesús, te ordeno que te calles y que seas libre. E inmediatamente recuerdo que vi, pero fue así. Era un morocho importante en tamaño y cuando empezaba, lo que más le gustaba hacer al demonio era ¡pum! Y siempre había alguien que recibía, ¿vio? ¡Pum! Y alguien recibía. Entonces automáticamente hizo así y se cayó. ¡Puf! Y se quedó quieto. Dije, wow, Dios es real. Por eso cuando vieron los que hemos estado algún tiempo acá, que nos ha tocado esas cosas, que de pronto venía el peorcito, el que más, y Dios lo libera. Porque Él es el autor y el consumador de la fe. Después podríamos hacer toda una charla. El otro día recordaba que en una época de la iglesia, aquí en este salón, el altar todavía era chiquito, hicimos unas demostraciones y uno hacía de endemoniado. Para que entendiéramos cómo se hacía una enseñanza práctica. Hace muchos años fue. La segunda que me impactó, entraba a ese lugar a predicar, yo tenía una Chevrolet Apache. Entonces entraba con mi Chevrolet hasta la casa de una hermana, Jolie se llamaba la hermana. La casa que ponía la hermana para que prediquemos el evangelio era una pieza creo que de 3x3, 4x4 para no ser tan mezquino. Cocinita afuera y bañito donde lo encuentre. 6 hijos la hermana. El marido a veces venía a la iglesia. Todavía no existía la droga como ahora, pero el alcohol los arruinaba igual. Y uno de esos días, creo que jueves, iba a la casa de la hermana a predicar.
Primero, cuando iba llegando, me paran unos changos del barrio, con ganas de decir, esa camioneta es mía. Era viejita mi camioneta. Y uno dijo, no, es el pastor. Yo no era ni pastor, iba a predicar a la casita de oración. Y me dejó pasar. O sea, pase. Y cuando llego, la hermana Yoli estaba que no sabía qué hacer. Tenía su nenito, un gringuito, porque me parece que eran oriundos de Chaco, eran todos gringos. Un nenito así, 3 años, 2 años. Pero aparte tenía si ese tenía 3, tenía el de 2, el de 1 y el recién nacido. O sea, y los otros más allá. O sea, volaba de fiebre esa criatura. Deliraba de la fiebre. ¿Y qué hacía? No sabía qué hacer. El marido andaba, sabe dónde andaba. Y la hermanita de ella, la hermana de sangre, tenía otro problema de niño y tampoco tenía mucha forma de ahí de la villa trasladarse a ningún lado. Para llegar hasta las casitas rosas, casitas blancas que pasaba el colectivo, teníamos, no sé, 20 cuadras. Pero aún si la llevaba hasta allí a tomar el colectivo, a ir a la casa cuna, no tenía para el colectivo. ¿Y qué hacía con los otros chicos? O sea, era esos momentos donde vos decís, ¿qué hago acá yo ahora? Vine a predicar, este niño huele en fiebre. Y habían venido los hermanitos que venían siempre a la casita de oración. Y tomé el niño en mis manos y dije, en el nombre de Jesús, Señor, sánalo así. Sánalo o te lo lleva. No, esa parte no dije, no. Sana. En el nombre de Jesús, sánalo, Dios. Y bajamos y el niño sale corriendo. Se fue a jugar. Blanquito. Se le fue la fiebre. Se sanó. Jesús, el autor y el consumador de la fe. Esas cosas hicieron que esas personas cambiaran sus vidas. Toda esa familia se convirtió, su marido se convirtió. Las últimas noticias que tuve en Servían a Dios en una iglesia que está como quien sale por esa zona de villa que ahora se comunica con los bulevares. Bueno, no en los bulevares, sino del lado de la villa, en las casitas no sé cuánto, IPB no sé dónde. Es una iglesia que pusieron ahí, que los pastores, el hermanito Ochoa, que vive en un colectivo en la villa Costa Canal. Eso es la fe. Ahora, ¿es difícil practicarla? Sí, es difícil. Porque tenemos que mirar a Jesús. No sirve todo lo que aprendamos. No sirve ni siquiera el mensaje que yo te doy hoy, si no lo llevamos a la práctica. Jesús dijo, mayores cosas de las que yo he hecho, ustedes harán en mi nombre, a su gloria, para que el reino de los cielos se manifieste. ¿Es fácil? No, no es fácil. Pero es lo que hay que hacer. ¿Sabe? Me impactó esta palabra y la voy a leer completa y va a ser solamente la mitad, para que usted la vaya buscando, que debe ser más rápido que yo. Libro de Lucas. Yo ya voy por San Juan. Ya viene Lucas. Lucas capítulo 17, versos 5 y 6. Con esta palabra termino y espero que verdaderamente esto nos aumente la fe, pero no para ser las chicas superpoderosas, las que son mujeres, o Spider-Man, que ahora está de moda, los que somos hombres, sino para que realmente podamos ser aquellos embajadores de Jesús, el que nos puso la fe y el que consume, el que nos da la forma, el que le da forma, el que hace que la fe sea una verdad. Digo para vergüenza mía, ¿no? Porque te agarra una gripe y vamos, y no es que esté mal. Yo siempre digo esto, 2 de mis hijos estudiaron medicina alentados por nosotros los padres y llegaron a médico, entonces decirles hoy que la medicina, antes de medicina vayamos a Jesús y oremos y no tomen medicamentos sería una estupidez. Y no nos ha dado Dios espíritu de estupor o estupidez. Para que no nos volvamos fanáticos ni tontos, pero sí habilidosos y entendidos. Entonces cuando vos tengas a un nieto, a un hijo que le agarró la fiebre, claro, anda al pediatra por si es algo, si ve que tiene tos, le verán, le harán una placa, puede tener algo, pero inmediatamente, ¿por qué no le orás? En el nombre de Jesús declaro que mi hijo va a ser sano.
¿O por qué no miras a Jesús y le decís, y no porque con esto, porque a veces nos pasamos de vuelta en una época en una iglesia, si vos tenías un cáncer, te hacían sentar un poco más al último, porque no saben qué pecado andas, que te tenés ahí cosas incurables. No sabes por qué te enfermas tanto vos. ¿Qué pecado andarás haciendo? Ni una cosa ni la otra. Mirar a Jesús. ¿Te vas a glorificar, Jesús, en esto? Señor, ¿qué es lo que hay que hacer? Pero si no tenemos, vayamos a la palabra me dice, hay uno enfermo, orale. Ungilo con aceite. ¿Saben a quiénes son los que Dios usa? Y a veces parecen los menos visibles. A los que Dios le dice que hagan algo y lo hacen. Y si Dios te dice lleva aceite, lleva aceite. Y no es que todos los días lo hace. Pero cuando es necesario, Dios dice y vos haces. Entonces, ese es el que es fiel. Ese es el que Dios dice, este es mi siervo fiel. Ese es el que yo voy a usar. Ese es el que va a ser el que yo quiero. Esta palabra, cuando estaba preparando este mensaje, lo mencioné el día miércoles, ahora lo leo. Libro de Lucas, capítulo 17, versos 5 y 6. Hay varios relatos aquí como cortitos, ¿no? Como, digamos, flashes informativos de Jesús. Acá, si lo tomamos así humorísticamente, del capítulo 17 tenemos 1, 2, 3 y 4 flashes. Digo flashes informativos. Jesús dando tac, 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 tac. Y encima Jesús cuando te decía algo era medio ácido. No era el pastor más amable para mencionar algo. Decir, miren hermanitos queridos, en el nombre de Yoyo, dejen de pecar. Si pecas te vas a ir al infierno y las puertas del Hades. Yo te decía, esto está mal. Y encima te lo decía en parábola. Es como aquel que te dice, a un amigo mío se fue al infierno. Así que por hacer qué? Y por comer asado de más, ¿viste? Y vos decís, uy. Y en esto de los flashes, vamos al versículo 5 y dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, a este árbol, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Bueno, quien les habla alguna vez también se vio tentado a hacerlo y lo hizo y no se movió. Una vez fui a orar a la montaña con los hermanos en aquella iglesia donde comenzamos, ahí a la zona del Pan de Azúcar. Y yo me fui a un lugar a orar a solas y le dije, Señor, y estaba enchufadazo yo y ya. Y por ahí le dije, esa nube que se corra y vino el viento y se corrió, se ve que justo venía el viento. Y ese árbol que se corra y seguía orando y no lo quería ni mirar, ¿viste? Y no se corrió. Pero dice Jesús, les dice esto, que tengan fe, porque Jesús ¿sabe por qué le contesté esto? Pienso yo, ¿no? Jesús. Porque en realidad ellos no se estaban dando cuenta como le dijo a la samaritana, si tú supieras quién es el que te está hablando. Y me imagino que Jesús tuvo ganas de decirle a los discípulos, después de todo lo que me ven, que están conmigo, que han tenido revelación por parte de Pedro que le dijo que soy el Hijo de Dios. Después de todo, me viene a pedir que le aumente la fe. Pero si yo soy el autor y consumador de la fe, en mi nombre, les estoy diciendo, pero todavía no estaban entendiendo. Entonces le da esa referencia tan sencillita, ¿no? Un poquito así de fe, que después les habrá servido cuando les fueron abiertos los ojos y dijeron, sino que uno que necesita es esto. Lo que Jesús le está diciendo, queridos míos, y nos dice a nosotros, lo único que necesitan es así. No necesitan que yo les dé un discurso como el pastor que se saca la garganta y se pela los ojos leyendo para tratar de traerles un mensaje, para que entiendan. Mírenme a mí, autor y consumador de la fe. Lo único que necesitan es estar conmigo. Faltó que le dijeran a los discípulos, ustedes no necesitan más fe. Un poquito así. Pueden hacer un montón de cosas. De hecho, estos hombres hicieron un montón de cosas. Llevaron el mensaje. Pero me llamó la atención. No creo que sea un azar. Creo que el Espíritu Santo inspira la palabra. Y lo que dice después, versículo 7. Y esto me pegó y voy a ser muy sincero.
Les dije al comenzar que había que ser sincero delante de Dios. Esto me pegó en el ojo a mí, porque después de caminar 30 y pico de años en el Evangelio y estar caminando todavía, de tomar la responsabilidad conforme Dios me lo indicó, de llevar adelante una iglesia y estar haciéndolo todavía. Y aún habiendo hecho un montón de cosas, todavía era un montón más y seguir allí. Esto me pegó en el ojo porque si tuviera fe y un poquito de fe, es muy fácil hacer todo lo demás. Y mire lo que le dice Jesús en lo que sigue el versículo 7. Una parábola. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? Esto es irónico, ¿no? Dice, no le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Y responde Jesús, no esperando respuesta, pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y esta es la fe. Señor, ya lo hice todo. Yo ya hice esto, hice esto, hice esto, hice esto, hice esto. ¿Quieren que le predique? Yo ya le prediqué a los niños. ¿Quieren que me meta la boca el lobo? A veces me roban y lo mismo, yo lo hice. En Tucumán metí todos mis hijos con familia y todo. Hoy digo, si alguno de mis hijos intentara hacer algo de eso, yo le diría, no hagas eso, que es una inconsciencia. Teníamos una tráfico, íbamos a predicar al Cita con la Vida de Tucumán. Y como se habían robado todos los equipos, personas que estuvieron a cargo de la iglesia, pastores. Entonces los pocos equipos que llevamos, que los llevaba yo, los pedía prestados en otra iglesia de acá, me los podían robar y me dice una hermanita, venga, yo se los guardo. No sé si alguien conoce Tucumán, pero en Tucumán hay una villa que es la más peligrosa, le dicen La Bombilla. Y la iglesia estaba a 10 cuadras de La Bombilla. Al medio de La Bombilla fuimos a guardar los equipos. Con una tráfico, ahí me miraban todos así, entramos ahí, dejamos los equipos, comimos unas pizzas, ahí salimos. No, vaya por acá, no me le va a pasar nada. Claro que no me pasó nada. ¿Qué más querés hacer? Lo que sea, dígamelo. No todo lo hice, pero gran parte. Y lo digo esto no para jactarme yo de nada, sino para vergüenza mía. Y ahora que tendrás que hacer lo mismo. Porque hiciste lo que debías hacer, lo que Dios te pidió. Cíñete de vuelta y sigue. Porque lo que debías hacer, eso hiciste. Y lo que sabes hacer, tenés que seguir haciendo. Yo ya oré por un montón de enfermos, así que ahora les voy a enseñar a ustedes que vayan a orar por los enfermos. ¿Me está entendiendo? No necesitamos mucha fe. Necesitamos ver a Jesús. Necesitamos ver a Jesús. Pero si necesitamos ver a Jesús, voy a reiterar esto muchas veces. Necesitamos ponernos en sintonía con Él. La primera sintonía que encontramos con Jesús es la palabra. Si la palabra dice que si tu hijo está enfermo, vos lo podés orar, vos oralo. ¿Y cómo lo oró? Yo le oré. No. ¿Cómo le oraste? En el nombre de Jesús con autoridad y no dudando nada. Y creyendo que Él te va a resolver la situación. Por el lado que sea. Y no estoy diciendo esto porque no tenga la autoridad para decirlo, no, sí la tenga. Pero sí tengo la vivencia suficiente para decirle que esto es verdad. Que esto se cumple. Porque lo he vivido. Porque lo he comprobado. Y nunca fue fácil. Porque obedecer nunca es fácil. Hacer lo que se me da la gana, eso sí es fácil. Darle rienda suelta a mi pensamiento, eso sí es fácil. Porque yo soy así, porque yo pienso y porque yo... Y está bien que pienses. Y Dios nos hizo con capacidad de pensar igual que Él. Siempre en broma suelo decir, un solo error cometió Dios al crear al hombre.
Lo hizo a imagen y semejanza de Él. Entonces tenemos la capacidad de discernir, de pensar, de decir si queremos o no queremos. Si Dios nos hubiera hecho a los hombres como el perrito, hacíamos por instinto y le obedecíamos a la creación. Pero no, tenemos esa capacidad. Y nos gusta movernos en esa capacidad. Estamos cómodos en esa capacidad. El domingo pasado la palabra fue muy desafiante. Espero que hoy la palabra de fe nos permita desafiar lo del domingo pasado. Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo conforme a tus fuerzas. Porque todavía tenés vida y Dios todavía tiene cosas para hacer. Pero a mí no me pasa, porque usted no sabe lo que yo sufro, porque yo tengo esto, porque a mí me pasó esto otro, a mí me pasó un tren por arriba. A mí un camión. ¿Y? Vio como cuando es chico, mi papá es policía, sabemos decir. Y el mío es esto, y el mío es soldado. Y te va a pegar con un tanque. Esas cosas de niños chicos que pelean diciendo, ¿quién tiene más fuerza? ¿Cuál es tu problema? Y escucho a veces problemas y digo, wow, hay cosas heavy. Si no, vayamos un día a la sala de oncología del Hospital de Niños. O recorramos el San Roque del tercer piso en adelante para arriba. Claro que ya lo hicimos. O recorre las calles. Estuvo con el joven Benja hablando con un joven en la Plaza San Martín. Y vos ves la desazón que hay. Hay una generación que se pierde. Se va, se nos va de la mano. Por eso entiendo que es tiempo de decir, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿Y qué hay que hacerlo? Volver a predicar a Jesús. Volver a mirar lo que Jesús haría. Si Jesús anduvo por las calles y había un paralítico y lo sanaba, ¿sabe qué acontecía con ese sanado? Que toda esa casa se salvaba. O ese leproso, o ese endemoniado, o ese muerto resucitado. No aconteció siempre, pero conforme era necesario y ahí acontecía. Claro, comencemos en casa. Comience a practicarlo, comience a vivirlo en su casa, comience a proclamar por fe aquello que Dios le ha otorgado. Y como a Dios me lo dio a mí, te lo dio a vos. Porque cuando te fabricó Jesús, cuando te hizo así de bonito, te puso fe. Y lo único que hace falta es que ahora vos mires a Jesús para que esa fe se active. Es como el código cuando te compras un celular. Pusiste el código y se activó. Me pasa el código de Netflix, me veo un peliculón en la noche. Pero si no me pasa el código, no puedo ver la película. El código se llama Jesús. Tu fe tiene un solo código, Jesús. Y un solo camino, Espíritu Santo. Y solo una necesidad, pedirle. Necesito. Vení, Jesús. Espíritu Santo, quiero hacer tu voluntad. Pero pastor, ¿a usted le parece que yo podría ir y yo podría? La Biblia te habilita. Jesús te habilita. Está esperando. Y no nos pongamos más heavy porque si no nos tiramos el cascote encima. Pero la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. Y los hijos de Dios gemimos por la manifestación gloriosa de Dios en mis finanzas, en mi esperanza, en mis necesidades, en mis dolores, en mi ombligo, que me ha salido una hernia encima, entonces ahora tengo que mirarme el ombligo todo el día. Como me miro el ombligo, los demás no los miro. Porque mi dolor está en mi ombligo. Pero Dios nos dio fe para sanar mi ombligo y para transmitirle a otros y para alcanzar a muchos. Señor, gracias, porque en esta mañana tú activas fe en el corazón de cada uno de nosotros. No porque yo, un simple siervo tuyo, esté predicando de esto, sino porque tu palabra lo dice y yo declaro tu palabra que saldremos de aquí empoderados en fe en el nombre de Jesús para derribar gigantes,
para allanar montes si es necesario, para romper cadenas si estamos atados, para desatar lo que no hemos podido desatar, en el nombre de Jesús y para gloria de Dios, y manifestar su grandeza en nuestro alrededor. Señor, danos de esa gracia para administrar los secretos de tu reino y alcanzar a muchos en el nombre de Jesús, para tu gloria, Dios. Danos la habilidad, Señor, para poder orar por aquellos que sufren las adicciones y sean libres, sencillamente libres, en el nombre de Jesús. Oh, Padre amado, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Una sola cosa más le quiero agregar. Espero le sirva. La Biblia dice que estas cosas son locuras para los que se pierden, más para los que creen es poder de Dios. Y la palabra locura no es una casualidad, porque a veces suenan locas. Usted no sabe cuántas veces entré a mi casa cuando las cosas eran bastante heavy. Sencillamente me arrodillé y le pegué palmazos al piso. Dije, Señor, en el nombre de Jesús declaro esta tierra libre y sana. Y Dios lo hacía. Una locura. Una locura. Usted no sabe cuántas veces vine a dormir aquí para clamar a Dios por esta tierra. Son locos. ¿Cómo te voy a dormir en la iglesia? ¿Qué te dormí en tu casa? Ora en tu casa. Marisa me decía, ¿para qué te vas a la iglesia a dormir? Si podía orar acá, claro que podía. Pero hubo un susurrito muy suave de Jesús, que hasta se lo podía cuestionar. ¿Me podría hablar más fuerte, Jesús, no? Si sabe que soy sordo. Y allí iba. Presencia de Dios. Imparte en esta mañana la fe en cada corazón, para que las tinieblas, el Hades, el infierno, el Seol, la muerte, no puedan matar aquello que Jesús sembró, aquello que Jesús nos otorgó. En el nombre del autor y el consumador de la fe, en el nombre de Jesús, se ha hecho para tu gloria y para tu honra. Amén. 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 ¿Saben? Mi mamá no creció en el Evangelio, era una mujer de campo con todas las costumbres de campo. Y si usted le decía a mi mamá que le dolía la cabeza, y automáticamente no dudaba de decir, vení que te voy a curar el empacho. Y yo reflejado en eso, también lo curaba, reflejado en eso, a veces digo, ¿por qué no habré tenido la certeza que tenía esa mujer de la habilidad que tenía? No nos pongamos a cuestionar si era de Dios, no era de Dios. Dejemos eso de lado. Lo hacían en la ignorancia de la que crecieron. ¿Cuántas veces usted automáticamente le dice algo? Vení que vamos a orarle y Dios lo va a sanar. Y tenemos al autor y consumador. Esa es la fe que hoy se lleva de aquí. Úsela. Úsela para la gloria de Dios. No dude. Úsela. ¿Sabe las veces que le mojé las almohadas a mis hijos con aceite? Porque si había algo que tenía que corregir, yo iba y le oraba. Y oraba y ni hablar la que me acompañaba, ¿no? Hasta el colchón le mojaba de aceite. Y derramamos la fe por todos lados. Para que el fruto sea el fruto de Dios. Para que las cosas sean como Dios quiere. Y para su gloria. Solo datitos, secretillos. Van gratis, no van gratis, pongo ofrenda. Señor, gracias porque tú nos permites vivir estas cosas. Gracias, Padre. Fortalécenos, Padre, en el nombre de Jesús, para tu gloria y tu honra.